Hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarlos a todos y feliz 2025, que se cumplan todos sus propósitos. Bueno, gracias por continuar en el curso de cimentaciones superficiales. El día de hoy por fin vamos a abordar el tema de capacidad de carga para cimentaciones excéntricas o cimentaciones cargadas excéntricamente. Bueno, si se acuerdan en los dos videos anteriores, las cimentaciones cargadas excéntricamente se dan en general, en la mayoría de los casos. En general no hay una cimentación que tenga solo carga axial y es principalmente debido a que además de las fuerzas por peso propio, también actuarán sobre la estructura fuerzas accidentales, principalmente sismo y viento, que provocarán que se generen momentos en la base de las columnas, especialmente cuando está conectada a una cimentación de tipo superficial. Por ejemplo, en una zapata aislada se puede generar un, una carga a compresión y un momento en un sentido. Por otro lado, también puede ocurrir que la columna no quede exactamente en el centro de la cimentación. Si se fijan, siempre habíamos dibujado que la columna quedaba exactamente en el centro, pero muchas veces por motivos de limitaciones físicas, esto no puede ser llevado a cabo. Por ejemplo, en el caso de que se tenga que construir la cimentación pegada al límite de propiedad, pues esa cimentación no puede sobrepasar el terreno del proyecto en el que estamos, no puede invadir al terreno vecino. Por esa razón, a veces la columna no cae exactamente en el centro de la cimentación y genera una excentricidad con respecto al centro geométrico de la cimentación, de la zapata. Y bueno, cualquiera de los dos casos es equivalente. Entonces, ya sea que tengamos una carga con un momento o una carga que está a una cierta excentricidad, va a producir el mismo efecto en términos de esfuerzos en el suelo. Y el efecto lo vamos a ver a continuación. Bueno, cuando una cimentación está cargada excéntricamente, es decir, que tenga una carga y momento, se va a generar en el suelo un efecto de flexocompresión. Lo que vemos en la pantalla es la fórmula de la escuadría, la famosa fórmula de la escuadría, que indica que el esfuerzo normal que se va a generar en el suelo va a ser igual a la carga entre el área más menos el momento por la distancia desde el centroide hasta donde estamos midiendo el, el esfuerzo entre el momento de inercia de la sección que estamos analizando. Ahora, para una sección rectangular, el área es el largo por el ancho y el momento de inercia es el lado por, por el ancho al cubo entre 12. BH cúbica entre 12 es normalmente lo que se anota en los libros de estructuras. Aquí hay que tener en cuenta en qué dirección estamos analizando el momento para saber cuál sería nuestra H y cuál sería nuestra B. Nada más hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que esa B en el, en el análisis estructural puede ser diferente de la B que estemos analizando para el análisis de la cimentación. Hay que saber, hay que entender bien cuál es la que tenemos que usar en cada parte del cálculo. Sustituyendo quedaría Q entre A más menos la fórmula que vemos ahí, que finalmente queda como Q entre A más menos 6M entre L por B al cuadrado. Y a ese esfuerzo normal en cimentaciones le llamamos Q, que es un esfuerzo normal que hay en el suelo. De hecho, es el esfuerzo normal a compresión que nosotros calculamos cuando calculamos la capacidad de carga. Más o menos, no es tan así. Pero hasta ahora lo que hemos supuesto, sin decirlo, nada más de manera implícita, es que el esfuerzo
que se va a producir en la cimentación sería uniforme. Sin embargo, cuando hay una carga excéntrica, el hecho de que haya un momento o el hecho de que haya una excentricidad va a provocar que ese diagrama de distribución de presiones ya no sea uniforme y por lo tanto se genere una zona que tenga más presión y una zona que tiene menos presión. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Si ponemos atención, vamos a observar que podemos separar esta ecuación que teníamos en dos ecuaciones, que son los dos límites, las dos fronteras, y que una va a ser el primer término más un segundo término y la otra el primer término menos un segundo término. Pero si además ponemos más cuidado, podemos ver que el Q mínimo haciendo esta ecuación puede ser menor que cero en teoría. Puede ser menor que cero, por lo tanto se generaría un diagrama de presiones que una parte tenga positiva y una parte tenga negativa. En teoría sí sería así. Sin embargo, en suelos no puede ocurrir esto porque los suelos no son capaces de resistir las tensiones. Entonces, el límite en el que la presión menor que puede tener el suelo es cero, es decir, a cero compresión, y por lo tanto eso nos permite determinar cuándo se va a encontrar ese límite. Y de hecho, analizando, haciendo los despejes, nos podemos dar cuenta que ese cero se encuentra cuando la excentricidad es mayor o igual que B entre 6. Aquí está de cómo se obtiene. En realidad, sí, es otra forma de escribir cuál es el Qmax y el Qmin, ahora en términos de la excentricidad, ya no en términos del momento. Y la excentricidad, bueno, se puede determinar a partir del momento y la carga a la que está siendo sometida la cimentación. Y presentamos a continuación cómo se observaría el diagrama de distribución de presiones cuando la excentricidad es mayor que B entre 6, es decir, cuando en teoría se deberían de producir esfuerzos normales en el suelo negativos o presiones en el suelo negativas. Sin embargo, estamos explicando que el suelo no puede admitir tensión, por lo tanto, lo que va a pasar es que el diagrama de distribución de presiones se va a cortar solo en la parte positiva y en un extremo va a tener una distribución de presiones igual a cero. Y la otra parte se va a despegar del suelo. Va a ser una zona en la que la zapata va a quedar volando, por decirlo así. Va a desprenderse el contacto físico entre la cimentación y el suelo. Ahora sí, si observamos este problema en 3D y vemos la planta de la cimentación, puede existir una excentricidad o un momento tanto en el sentido en X como en el sentido en y por lo tanto se van a generar distribuciones de presiones que provoquen que se despeguen del suelo una parte de la cimentación. Ahí lo que estamos observando, la zona, el área efectiva que realmente está cargando a la estructura, es nada más la parte ashurada y el resto no estará aportando al contacto, estará despegada del suelo, de la estructura. Parece contraintuitivo, pero es así porque el suelo no resiste tensiones. Puede haber otro caso que en una parte sí se despegue totalmente, pero en un sentido, pero en el otro no, y se empiezan a formar diagramas de distribución medio extraños, y aparte el cálculo de la presión real que se está presentando en la cimentación, pues se vuelve mucho más complicado y mucho más complejo. Existen todos estos casos
Entonces, estos diagramas están extraídos del libro de cimentaciones de profesor Brajadas. Y en el caso circular, bueno, lo que va a pasar es esto. Finalmente se va a generar una especie de círculo cortado con una línea secante hasta un cierto punto, y lo que va a estar cargando realmente es una parte, un fragmento nada más de esta sección circular. Ahora, ¿qué es lo que haremos nosotros para calcular la parte de capacidad de carga? Bueno, la parte de capacidad de carga la vamos a calcular incluso cuando haya excentricidad en los dos sentidos. Lo que vamos a hacer es primero calcular la excentricidad, luego calcular una capacidad de carga última, y para ello será necesario calcular primero las dimensiones efectivas, un área efectiva que está siendo cargada realmente. Bueno, ¿cómo se hace en la práctica? Pues Meyerhoff propuso un método que es el que se usa en la mayoría de los reglamentos y el que vamos a utilizar para resolver los ejercicios que hagamos a continuación. De hecho, el reglamento de la Ciudad de México y el reglamento de Guadalajara son el enfoque que utilizan, y seguramente la gran mayoría de los reglamentos, porque es un enfoque muy sencillo. Y el enfoque es el siguiente. Primero se determinan las dimensiones efectivas. Las dimensiones efectivas es calcular una B' y una L', que son las que aparecen en los reglamentos. B' es B menos dos veces la excentricidad en B, y L', la longitud efectiva, es L menos dos veces la excentricidad en L. Y digamos que se va a formar ahora un rectángulo más chiquito que el rectángulo que teníamos inicialmente. Después hay que calcular la capacidad de carga como lo hubiéramos hecho de manera normal, pero en lugar de usar B y L, ahora vamos a usar B' y L', tanto para calcular la capacidad de carga como para calcular el área efectiva. Ya que se tiene la capacidad de carga, recordemos que la capacidad de carga nos da el resultado en toneladas por metro cuadrado, es decir, por unidad de área. Ahora se va a multiplicar esa capacidad de carga por el área efectiva, no por el área total. Y de esta forma se puede llevar a cabo el cálculo de capacidad de carga en las cimentaciones. Es todo. Entonces prácticamente calculamos B' y L', y con eso hacemos el resto de los cálculos. Nos olvidamos que tenemos una B y una L real, por decirlo así, y nos concentramos solo en B' y L'. Incluso podemos calcular la distribución de presiones que se va a producir en la base de la cimentación. Bueno, es todo. Para el siguiente video vamos a explicar cómo se resuelve un ejercicio de cimentaciones cargadas excéntricamente. Vamos a calcular la capacidad de carga y también vamos a calcular los diagramas de distribución de presiones. Es todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.